Buenas tardes, damos comienzo a la segunda clase de higiene industrial, ruidos, y vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, ya que necesitamos estos conocimientos para poder seguir. Habíamos visto un poquito el tema de la intensidad acústica y habíamos dicho que era la cantidad de energía que en la unidad de tiempo atraviesa una superficie situada perpendicularmente a la dirección de propagación de las ondas sonoras. Acá tenemos un croquis con el cual vamos a ver esta definición. Si bien están, a ver, yo voy a tratar de marcar, si bien acá están viendo unos círculos, tienen que pensar que esto sigue y acá hay uno que lógicamente pasa por aquí, hay otro que pasa por aquí. Si tomamos un solo vector representativo de la potencia que está emanando de esta fuente puntual y lo representamos por este vector, vemos que cuando atravesamos esta superficie a la distancia r, por definición, la intensidad acústica va a ser igual a la cantidad, a la potencia de la fuente sobre la superficie que está atravesando. Acá tenemos una superficie representativa que es para ese vector, pero piensen ustedes que esto se está difundiendo omnidireccionalmente en todos los sentidos. Por lo tanto, la superficie que está atravesando a una distancia r es la superficie de una esfera cuyo radio es r. Por lo tanto, la superficie será 4pi por r al cuadrado. Disculpe, no estoy muy bien de la garganta hoy. Entonces, la intensidad a una distancia r va a estar definida por la fórmula la potencia que se está generando o se está emanando de esta fuente dividido a la superficie que está atravesando, que en este caso es 4pi por radio al cuadrado. Hicimos una suposición de que si nos vamos al doble de la distancia, o sea, 2r, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una intensidad acústica sobre la superficie de la esfera que está atravesando a esta distancia, igual a W sobre 4pi por el radio de esta nueva esfera al cuadrado, pero el radio de esta esfera es 2r. Por lo tanto, si el radio al cuadrado en la primera lo elevábamos al cuadrado, perdón, acá en la segunda, al elevar al cuadrado esta distancia, vamos a tener 4r al cuadrado. Multiplicado por el 4, tengo 16pi por radio al cuadrado. ¿Qué vemos acá? Que acá, en este 16pi por radio al cuadrado, esto es igual a 4 por 4 pi por radio al cuadrado. Y 4pi por W sobre 4pi por radio al cuadrado era la intensidad que nosotros teníamos a la distancia r. Por lo tanto, cuando aumentamos la distancia al doble, la intensidad va a disminuir 4 veces. Con lo cual, la cantidad de energía por unidad de superficie, lógicamente, va a ser mucho menor. Y a medida que nos vamos alejando, como dice acá, a medida que una onda sonora se va alejando de su fuente de origen, ha de cubrir una mayor superficie. Tenemos la misma cantidad de energía, pero ahora dividida por una superficie infinitamente mayor, por lo cual la intensidad, lógicamente, va a disminuir hasta hacerse imperceptible. Y como les dije, este va a ser uno de los aliados que vamos a tener nosotros para
tratar de contener o tratar de disminuir la cantidad de ruido que puede llegar a un trabajador. Alejando la fuente de ruido del trabajador, la cantidad de energía que le va a llegar al trabajador va a ser mucho menor. Hablábamos del decibel y dijimos por qué utilizamos la escala logarítmica para el caso del ruido, ya que si utilizábamos una escala de potencia, íbamos a ir desde valores que estaban desde 10 a la menos 12 vatios hasta 10 a las 4 vatios, que son los ruidos posibles de generar en la atmósfera terrestre. Con lo cual tenemos 16 ceros, o sea, cifras muy, muy grandes. Y en cambio, aplicándole la fórmula de Bell, nosotros vamos a reducir esos números, a esa escala, a una escala entre 0 y 160, con lo cual va a ser mucho más manejable. Y al ser una fórmula que relaciona las dos unidades, lógicamente podemos pasar de vatios a decibeles o de decibeles a vatios. Con lo cual, también aplicando la fórmula de Bell, vemos que si tenemos dos fuentes, a ver, esa teníamos acá. Tenemos dos fuentes con la misma intensidad, ¿sí? O sea que a una determinada distancia la cantidad de energía que nos llega es la misma. Y aplicando la fórmula de Bell, vamos a ver que la cantidad total en decibeles del nivel de potencia acústica va a ser igual al nivel de una de las máquinas más 3 decibeles. O sea, aumentar 3 decibeles significa haber aumentado la cantidad de energía acústica en un 100%. Por lo tanto, 3 decibeles es mucho. También definimos la presión acústica, que habíamos dicho que la presión acústica es la diferencia entre la presión total instantánea cuando no hay sonido, cuando existe una onda sonora, menos la presión estática en ese mismo punto cuando el sonido no existe. O sea, la presión acústica es una diferencia de presión. Lo que nosotros percibimos por nuestro órgano auditivo, que ya vamos a ver cómo funciona, son diferencias de presión. Y vamos a percibir una diferencia de presión siempre y cuando la diferencia que haya entre estas presiones sea al menos de 2 por 10 a la menos 4 microbares. Ya les dije que había que corregir, ahí van a corregir en su módulo, acá dice milibares, pero son microbares. O sea, cuando nosotros percibimos una diferencia en más de 2 por 10 a la menos 4, vamos a percibir que el sonido ha aumentado, y si percibimos una diferencia en menos de 2 por 10 a la menos 4, vamos a percibir que el sonido ha disminuido. Aplicando la fórmula de Bell a la presión acústica, nosotros vamos a ver que la podemos expresar de esta manera. Y voy a marcar primero una central para que vean que está aplicada la fórmula de Bell. Y esta, por propiedades del logaritmo, la podemos escribir, baja el 2 acá, multiplica al 10, me queda 20 logaritmo de P sobre P0, o si hacemos la distributiva de la potencia, tenemos 10 logaritmo de P cuadrado sobre P0 cuadrado, siendo P la presión acústica, o sea, presión total instantánea menos la presión estática. Y P0, que va a ser nuestra presión de referencia, va a ser justamente 2 por 10 a la menos 4 microbares, que es la menor diferencia de presión que podemos percibir.
Por lo tanto, habiendo visto esto y lo anterior, podemos decir que el nivel de presión acústica que se mide con un sonómetro va a depender de estos 4 parámetros. La potencia acústica de la fuente sonora, o sea, si aumenta la potencia, aumentará el nivel de presión acústica. Si disminuye la potencia, va a disminuir el nivel de presión acústica. La distancia a la misma, a medida que nos vamos alejando de la fuente, vamos a medir con el sonómetro, lógicamente, un valor menor a pesar de que la cantidad de energía que emita la fuente siga siendo la misma. Esto por el fenómeno de la intensidad acústica. De las condiciones acústicas del local, los cuales ya vemos en un momentito, que tenían que ver con lo siguiente. Primero lo habíamos visto con un ejemplo simple y sencillo, que era una misma máquina ubicada en distintos lugares, como por ejemplo en el exterior al aire libre o en el interior dentro de una habitación. La percepción que vamos a tener nosotros del nivel de presión acústica va a ser totalmente diferente, y la medición también, ya que acá va a estar pasando el siguiente fenómeno. No vamos a tener paredes cuando estemos en el exterior que absorban, o paredes que reflejen la cantidad de energía que llega a ellas, con lo cual habría una variación de la presión acústica. En cambio, dentro de una habitación, de un recinto, nosotros vamos a tener este fenómeno, que ya lo vamos a describir en un momento, y vamos a tener una diferencia, un diferencial en lo que nosotros estamos midiendo con el sonómetro. A pesar de estar a la misma distancia, estando en el exterior o en el interior, vamos a tener una medición diferente. Y por último, el último parámetro que nos va a variar el nivel de presión acústica es el denominado ruido de fondo, o que ya lo vamos a ver en la segunda parte, que es la clase de la semana que viene, lo que se va a denominar el ruido de imisión. Hasta ahora, todo lo que vamos a ver hasta esta clase es todo lo correspondiente a absorción acústica, o sea, todo lo que puede suceder con el ruido dentro de un recinto. La clase siguiente, la clase de la semana que viene, vamos a ver lo que es aislación acústica, o sea, cómo se comporta el sonido al pasar de un recinto a otro o recibirlo de otro recinto al que estamos nosotros, en el que estamos nosotros situados. Entonces, si nosotros tenemos un ruido en otro recinto que aumenta o disminuye, el nivel de presión acústica que nosotros vamos a medir supuestamente del punto que estemos midiendo dentro del recinto va a variar, ya que vamos a tener una fuente externa que va a aumentar ese nivel de presión acústica. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, el nivel de presión acústica, si bien lo vamos a medir con un sonómetro, va a tener variaciones siempre y cuando la potencia de la fuente varíe, la distancia de medición varíe, las condiciones acústicas del local cambien y el ruido de fondo también pueda variar. Habíamos hablado, y cuando definimos, hablamos siempre de decibeles, pero hablamos de decibeles A. ¿Por qué hablamos de decibeles A? El oído tiene una percepción del ruido diferente en función de la frecuencia de ese mismo sonido. A frecuencias bajas, el oído va a percibir el ruido como si tuviese un nivel menor al que realmente tiene. En valores medios, y estamos hablando entre los 1000 y los 4000 Hz, vamos a percibir los ruidos con el nivel, prácticamente el mismo nivel con el que se está emitiendo. Y valores mayores a los 4000 Hz, el oído también va a percibir como si fuesen valores menores. Esto es la forma en la cual percibe el oído. Si lo tenemos acá, fíjense ustedes, que ustedes la tienen en el módulo, es la curva A, que es esta curvita, en el cual fíjense ustedes que yendo desde los 10 Hz hasta los 20.000 Hz, que es
el rango de percepción del oído humano con respecto a las frecuencias, esta percepción va a ir variando. Para un determinado nivel, en una frecuencia vamos a estar percibiendo valores menores. En este caso, hablemos de los 20 Hz, por ejemplo. Fíjense ustedes, entre la A y el 0, el diferencial que vamos a tener va a ser de aproximadamente 25 decibeles. O sea, vamos a escuchar bastante menos, vamos a percibir bastante menos. Esto es un fenómeno que se da con el oído humano, el cual es como si tuviese filtros internos en los cuales filtran frecuencias bajas y frecuencias muy altas, dejando pasar las frecuencias medias. También vimos la clase pasada, que para poder estimar el valor de una medición, el valor del nivel de un ruido, nosotros no podíamos únicamente realizar una sola medición y con eso estar conformes de que ese es el valor que tiene el ruido. Ahora, esto siempre y cuando el ruido no sea constante y continuo, como por ejemplo un ruido en una central, donde haya, por ejemplo, un compresor a tornillo, en el cual prácticamente los valores son constantes. Entonces vamos a tener, o una turbina, por ejemplo, vamos a tener un valor continuo. Ahí sí, nosotros podemos realizar una sola medición total, eso prácticamente no va a variar. Ahora, en el 95% de los recintos donde nosotros vamos a desarrollar actividades, los ruidos van a ser variables. Y un ruido lo vamos a considerar variable o discontinuo cuando los valores entre máximo y mínimo sean por lo menos de 10 decibeles. Cuando están en un valor entre 0 y 5 decibeles, podemos considerarlo prácticamente continuos. Entonces, en esos casos, para nosotros estimar el valor del ruido, el nivel de ruido, nosotros vamos a realizar diferentes mediciones, varias mediciones en el mismo punto, y vamos a obtener un promedio. Pero en este caso, vamos a obtener un promedio logarítmico. Eso significa que vamos a usar esta fórmula que tenemos acá, que ustedes la tienen también en el módulo, en el cual el nivel de presión acústica medio va a ser igual a 10 logaritmo de 1 sobre n por esta S es la sumatoria de 10 elevado a cada una de las mediciones, esto es LI dividido 10. Si ustedes se fijan, si n es la cantidad de mediciones, esto es ni más ni menos que un valor medio, pero logarítmico. Ahora, tenemos en los ruidos considerados continuos, que habíamos hablado que estaban entre 0 y 5 decibeles, vamos a poder nosotros tomarnos la libertad de estimar el valor medio en función de un promedio aritmético, o sea, directamente sumando los valores y dividiéndolos por la cantidad de valores. Van a ver que prácticamente no vamos a tener diferencia entre el valor logarítmico y el valor aritmético. Ahora sí, cuando los valores difieran en más de 10 decibeles, lógicamente vamos a tener una diferencia. Pero siempre en la parte logarítmica vamos a ver que el promedio, el valor medio, va a tender siempre hacia el valor mayor. O sea, no va a quedar centrado, si no haríamos directamente el promedio aritmético, sino que va a tirar hacia el lado mayor. Y vamos a ver eso justamente cuando hagamos suma y resta de niveles sonoros, que el valor preponderante siempre va a ser el valor mayor. Voy a cambiar las placas, me dan un segundo por favor.
y continuamos ya ahora con la clase correspondiente al día. También habíamos hablado un poquito de la potencia acústica y dijimos que la potencia acústica es la característica consustancial de lo que es el ruido. Es la cantidad de energía que emite una fuente, ¿sí? Y si nosotros aplicamos la fórmula de Bell a la potencia acústica, vamos a ver que la variante que vamos a llegar a tener es justamente lo que habíamos hablado hace un momento, de una variante en el rango en el cual vamos a estar midiendo. Mientras con potencia acústica vamos a estar midiendo desde 10 a la menos 12 hasta 10 a las 4 vatios, con decibeles vamos a estar midiendo entre 0 y 160 decibeles. Y como ustedes van a ver en el módulo, tenemos una formulita con la cual podemos ir de una hacia la otra y podemos realizar cálculos en función de potencia en vatios o potencia en decibeles. El nivel de potencia acústica, entonces va a ser igual a 10 logaritmo de la potencia, el W, que es la potencia acústica, dividido W0, que es la potencia de referencia. Recuerden que la fórmula de Bell se aplica de esta manera, como 10 veces el logaritmo de un parámetro sobre un parámetro de referencia, con lo cual, como esos dos parámetros tienen las mismas unidades, acá estamos aplicando una ecuación matemática a un adimensional, por lo tanto el resultado también va a ser adimensional. Pero si tiene en la forma, el formato de la fórmula de Bell, 10 logaritmos parámetro sobre parámetro de referencia, vamos a llamarlo a esto, lo vamos a tomar en decibeles. Ahora, ¿qué parámetro de referencia tomamos para la potencia acústica? Para la potencia acústica vamos a tomar justamente 10 a la menos 12 vatios, que es un picovatio. Y habíamos explicado ya la clase pasada, pero ¿por qué tomamos ese valor? Porque es el mínimo valor de potencia acústica que puede llegar a producir un diferencial en la presión acústica de 2 por 10 a la menos 4 microbares. Entonces vamos a tomar este como el parámetro de referencia. Y por ejemplo, si tomamos que la potencia acústica, por ejemplo, sea de 10 a la menos 12 vatios, como lo vamos a dividir por 10 a la menos 12 vatios, que es la potencia de referencia, ahí nos va a quedar 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, el nivel de potencia acústica para el mínimo diferencial, que es 10 a la menos 12 vatios, va a ser igual a 0. Que de ahí va a partir nuestra tabla. También habíamos hablado un poco de el índice de directividad, si bien no vamos a calcularlo porque lógicamente esta es una prueba que se hace en laboratorio, pero lo interesante es en qué nos puede ayudar este índice de directividad y el factor de directividad. Esto lo que utilizamos nosotros es para lo siguiente. Habíamos hecho las primeras definiciones siempre hablando de un punto que está en el espacio, que está emitiendo una determinada cantidad de potencia acústica y por lo tanto, al estar ahí sin ningún impedimento, esa potencia acústica se va a difundir en el espacio como ondas esféricas concéntricas a ese punto. Ahora bien, esto en la realidad no sucede así, ya que, por ejemplo, y les daba, por ejemplo, un bafle de un equipo de audio. ¿Para qué hacemos el bafle? Para aprovechar justamente toda la potencia acústica y que se dirija hacia un determinado lugar y no se desperdicie, digamos, hacia atrás, arriba o los costados.
le hacemos una caja, una cobertura, con la cual como que frenamos parte de esa energía que está yendo hacia atrás y la redirigimos hacia adelante. Eso, en ese caso, nosotros utilizamos ese factor justamente aprovechando esa energía para dirigirla hacia las personas, porque queremos aprovechar lo que es la música. Pero en el caso que nos toca a nosotros, en el caso de los ruidos, nosotros tratamos de que ese ruido sea el menor posible el que llegue al trabajador. Por lo tanto, vamos a tratar de colocar los equipos y demás siempre con la directividad hacia el lado contrario a donde se encuentra el trabajador. De ahí que normalmente vamos a ver que se van a colocar los motores, partes motrices del lado contrario al lado del trabajo. Hay una cosa que, por ejemplo, en las máquinas herramientas no se va a poder evitar, que es el punto de trabajo. Y en el punto de trabajo, por ejemplo, en un torno o, por ejemplo, en una perforadora de banco o de pie, lo tenemos en la proximidad del trabajador. Por lo tanto, ahí, ¿qué tendremos que hacer? Tomar otras medidas para tratar de que la cantidad de ruido que le llega al trabajador sea la menor posible. Cuando tenemos más de una fuente de ruido, el nivel total va a ser igual a la suma de los niveles que tenga cada uno de esos elementos que están generando ruido. Pero estamos hablando de nivel. Por lo tanto, acá estamos hablando de una ecuación logarítmica. Y si ustedes se fijan, ahí dice el nivel de presión acústica total va a ser igual a 10 veces el logaritmo, aplicando la fórmula de Bell, pero por la sumatoria de 10 elevado a la LI sobre 10, siendo LI cada uno de los niveles de presión acústica medios de cada uno de esas fuentes de emisión de ruido. Entonces, si tenemos dos fuentes, acá será 10 elevado a la L1 sobre 10 más 10 elevado a la L2 sobre 10. A eso le vamos a aplicar el logaritmo, lo multiplicamos por 10 y vamos a obtener el nivel de presión acústica total. Ahora, ustedes tienen en la plataforma ya subido el trabajo práctico 1 para esta clase, en la cual tienen algunos ejercicios en los cuales van a realizar estas sumatorias y van a ver ustedes cómo lo que les decía hace un momento, que el nivel de presión acústica, el mayor nivel de presión acústica va a ser el que se va a imponer. Ahora, diferencia entre el valor medio de niveles sonoros a la suma de niveles sonoros. Si ustedes ven la fórmula, acá dice LPT va a ser igual a 10 veces el logaritmo de la sumatoria de 10 a la LI sobre 10. Y cuando hablábamos de niveles medios, decíamos 10 logaritmo, pero ¿de qué? De 1 sobre n por la sumatoria de 10 a la LI sobre 10. Con lo cual hay un factorcito más que es el 1 sobre n, el cual divide esa sumatoria en la cantidad de mediciones. Por lo tanto, el nivel de presión acústica medio siempre va a estar entre el menor y el mayor valor de las mediciones. Pero recuerden siempre que esas mediciones son de una fuente. Por lo tanto, es el valor medio. Por lo tanto, tiene que estar dentro de ese rango de mediciones. En cambio, el nivel de presión acústica total, si yo tengo una máquina con 100 decibeles y otra con 110 decibeles y la queremos sumar de esta manera, vamos a ver que el valor va a ser mayor que la de 110 decibeles.
O sea, a la de 110 se le va a sumar el valor correspondiente a la de 100. Pero también vamos a ver lo siguiente. El valor final va a estar muy cerquita, mayor, pero muy cerquita del mayor valor. Y a medida que nos vamos alejando entre los dos valores, por ejemplo, para dos fuentes de ruido, tenemos una de 110 y una de 100. La diferencia son 10 decibeles. Hacemos la suma y nos va a dar, por ejemplo, 111 decibeles. Si aumentamos esa diferencia y tenemos una de 110, pero ahora una de 90, una diferencia de 20 decibeles, vamos a tener un valor final de 110 y un poquito más. Siempre vamos a tener un valor mayor que el mayor, pero se va a ir acercando al valor mayor cuando mayor sea la diferencia, el diferencial entre esas dos máquinas. De ahí hasta que cuando el valor sea mayor, esto para que lo tengan en cuenta en las mediciones, y cuando vamos a despreciar algunos ruidos. Cuando el valor de diferencia entre las dos mediciones sea mayor a 10 decibeles, prácticamente el valor final va a ser igual al valor del mayor valor. O sea, entre una de 120 y una de 100, nosotros podemos tomar directamente 120 decibeles. Ahora, eso no quiere decir que si yo apago, por ejemplo, la máquina que estaba generando un nivel de presión acústica de 120 decibeles, no voy a tener ruido. Ahí va a aparecer esta de 100, ¿sí? O sea, es como si quedara tapada la de 100 porque el nivel de presión acústica es tan alto de la otra máquina. Y recuerden lo siguiente, cada 3 decibeles yo estoy aumentando prácticamente un 100% de la energía acústica. En 20 decibeles estoy aumentando prácticamente 1800% el valor de la cantidad de energía acústica. Por lo tanto, lógicamente, es como si desapareciera el valor menor. Ahora, una de las características, que ya la vimos con la intensidad acústica, por la fórmula, quiero decir, es que para el caso de, es la última línea que estamos viendo en la placa, para el caso de n fuentes iguales, por ejemplo, tengo una fuente de 100 y otra fuente de 100. Ahí ni necesito hacer la suma logarítmica. ¿Cuánto va a ser el valor si tengo dos fuentes iguales? Les pregunto a ustedes. A ver si alguien me responde. 3 decibeles más. 3 decibeles más. Va a ser 3 decibeles más. O sea, fíjense ustedes que subir 3 decibeles de 100 a 103 significa haber subido un 100% la cantidad de energía acústica. Ahora, si pongo 3 máquinas iguales, ahí aparece esta formulita que está abajo y que la habíamos visto ya en la intensidad acústica. Lo único que vamos a tener es lo siguiente. Va a ser el nivel de presión acústica de una de ellas, porque son todas iguales, más 10 logaritmos de la cantidad de máquinas. Para el caso de 2 máquinas, 10 logaritmos de 2 es 3, por lo tanto le sumamos 3. Para el caso de 3 máquinas, 10 logaritmos de 3 es igual a 5, por lo tanto va a ser 105 decibeles. Para el caso de 4, 10 logaritmos de 4 es 7, por lo tanto vamos a tener 107 decibeles. Fíjense ustedes que en valor absoluto voy aumentando muy poquito, pero la cantidad de energía que voy sumando es muchísima. He aumentado un 400% de energía acústica y he subido únicamente en el rango 7 decibeles. O sea que 7 decibeles es muchísimo. El caso de la resta de niveles sonoros, esto sale también de la misma ecuación anterior. Si ustedes la despejan van a tener esto. O sea, si yo tenía que el nivel de presión acústica total era igual a 10 logaritmos de
10 a la L1 sobre 10 más 10 a la L2 sobre 10, si yo despejo esto, lógicamente respetando todas las reglas de logaritmo y demás, me va a quedar de esta forma. Por ejemplo, la L2, si no la conocía, pero conozco el nivel total, y conociendo la L1, yo puedo despejar y obtener el valor. ¿Y cómo va a ser? Igual al nivel de presión acústica total menos el nivel de presión acústica de la máquina 1. Si se fijan ustedes, esto es prácticamente lo mismo que hacerlo en forma aritmética. LT es igual a L1 más L2. Por lo tanto, L2 va a ser igual, lo pasamos al otro término, va a ser igual a LT menos L1. Si eso lo ponemos con la notación de la fórmula de Bell, la tenemos acá. ¿Para qué lo vamos a usar esto? Esto lo vamos a usar en lo siguiente. Ya vimos la semana pasada, vimos una fórmula diferencial del nivel de potencia acústica, que ustedes la tienen en el trabajo práctico, que tiene en cuenta las condiciones acústicas del local y el ruido de fondo. Y de ahí habíamos definido que la fórmula del nivel de presión acústica que habíamos hablado y que dependía de la potencia de la fuente, del ruido de fondo, de las condiciones acústicas del local y de la distancia de medición, la representábamos con la fórmula de nivel de potencia acústica y que estaban todos esos parámetros. Si nosotros cambiábamos de término el nivel de presión acústica, teníamos que el nivel de presión acústica va a ser igual a el nivel de presión de potencia acústica menos 10 logaritmos de S más K2 más K1, que eran los coeficientes con respecto a el ruido de fondo y a las condiciones acústicas del local. Ya vamos a ver un ejemplo enseguida y lo vamos a ver bien. Entonces, ¿para qué vamos a usar esto? Porque si yo quiero definir específicamente cuál es el valor real de la fuente de ruido que yo tengo en un recinto, yo tengo que aislarla de ese ruido de fondo. Pero el ruido de fondo es permanente. Entonces, si yo lo conozco, ese ruido de fondo, que lo vamos a aprender a calcular ya la semana que viene, yo puedo utilizar esta fórmula y decir, bueno, el nivel total es 100, pero yo tengo un ruido de fondo de 95. Entonces, ¿cuánto es el valor real de esta máquina? Utilizo esta fórmula con el nivel de presión total menos el nivel del ruido de fondo y voy a obtener el valor real, el nivel de presión acústica real de la máquina o de las fuentes de ruido que nosotros tenemos en el recinto. Esto ya va a ser de uso común, ustedes lo van a utilizar en los problemas. También habíamos adelantado un poquito para poder definir la fórmula del nivel de potencia acústica en recintos cerrados, habíamos adelantado un poquito lo que era el área de absorción equivalente. Bueno, acá vamos a introducirnos un poquito más y vamos a definir de dónde sale la absorción acústica. Voy a la placa siguiente y de ahí lo definimos. Si yo tengo una cantidad de energía la cual va a incidir sobre una superficie y pongan esto como que en el punto que está sobre la izquierda de donde se está generando el ruido, uno de los vectores, recuerden que esto se está difundiendo omnidireccionalmente, pero uno de los vectores va y llega a la pared, ¿qué va a pasar con esa energía? Parte de esa energía va a meterse en la pared y va a disiparse como calor. Parte de esa energía se transmitirá, pasará de la pared y será como una energía transmitida. Esto es típico, ustedes están en un cuarto cerrado y alguien está afuera y está escuchando lo que por ahí el ruido, la música que ustedes están produciendo. Lógicamente, en un nivel mucho menor, que es la cantidad de energía que puede pasar hacia el otro lado. Y otra parte de la energía se va
a reflejar en esa pared. Es como si chocara y volviera parte de la energía. Eso, le había hecho el ejemplo la semana pasada, cuando estamos, por ejemplo, en un cuarto muy pequeño y con muy poca capacidad de absorción del ruido, o sea, paredes duras como ser en las paredes de un baño, en las cuales tengo cerámicos, en los cuales son muy duros, tenemos mucha energía reflejada, ¿sí? Y ustedes van a ver que el nivel de presión acústica total en ese lugar, cuando ustedes hablan con una voz normal o ponen música, qué sé yo, con el celular, va a ser mayor que el que percibiríamos si estuviésemos en otro cuarto. ¿Por qué? Porque al valor que nosotros estamos percibiendo, que sale directamente del parlante hacia nuestros oídos, hay otra parte que ha llegado a las paredes, piso y techo, se ha reflejado y ha vuelto, y lo cual se suma a este valor anterior. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el nivel, es suma de niveles sonoros. Es como si tuviese una segunda fuente en la cual se estuviera sumando. Bueno, entonces tenemos que la energía incidente se va a dividir en tres energías. Una que se refleja, una que se disipa en cada una de las superficies y otra que se transmite. El tema de la disipación, ustedes lo pueden percibir bien, por ejemplo, en el caso anterior que yo les había dicho de los baffles. Cuando ustedes tocan un baffle cuando ha estado funcionando un rato, van a notar que está caliente, o sea, la superficie de la caja, porque es la energía que se está disipando en esas paredes de la caja. Bien, por lo tanto, la energía incidente, que si nosotros generalizamos y la llamamos energía total, por ejemplo, va a ser igual a la energía reflejada más la energía disipada más la energía transmitida, la que pasó hacia el otro lado. Ahora hagamos la siguiente suposición. Ustedes están en este cuarto, ¿sí? Esta energía sale de acá y hay parte que vuelve. Hagamos una siguiente suposición de porcentajes. Vuelve y ustedes perciben, pueden llegar a percibir, que no lo van a percibir, pero perciben el 50%. O sea que vuelve menos de lo que ha incidido. Ese otro 50%, ¿dónde está? Va a estar como energía disipada y como energía transmitida. Pero para ustedes, todo lo que llegó acá y pasó esta línea de la pared, no pueden definir cuánto se disipó y cuánto se transmitió. Para ustedes, lo que llegó acá y no volvió, van a decir, ah, esta superficie la absorbió. Entonces, a la energía disipada y la energía transmitida para una persona que se encuentra dentro del recinto, la va a llamar y va a ser como una energía absorbida. Energía absorbida entonces será igual a la energía disipada más la energía transmitida. Por lo tanto, reemplazando esto en la fórmula anterior, voy a tener que la energía incidente es igual a la energía reflejada más la energía absorbida. Ahora hagamos las siguientes suposiciones. Hagamos la siguiente relación. Energía absorbida sobre energía incidente. Toda la energía que incidió se absorbió. Primera suposición. Toda la energía que incide sobre esa superficie se absorbe. O sea, no vuelve nada. Por lo tanto, EA, ¿a qué va a ser igual? A EI. O sea, son iguales. Toda la energía que incidió se absorbió. Por lo tanto, EA es igual a EI.
entonces esta relación que tenemos acá va a valer 1. O sea, si todo se absorbe, esta relación vale 1. Segunda suposición, todo lo que incidió se reflejó. Si todo lo que incidió se reflejó, entonces ahora miramos esta fórmula. Si todo lo que incidió se reflejó, ¿cuánto vale la energía absorbida? Si EI es igual a R, EA es 0. Si todo lo que incidió se refleja, esta relación va a valer 0. Entonces ahí tenemos los dos extremos, porque más no se puede. O sea, imagínense lo siguiente, que yo diga, no, EA sobre EI es mayor que 1. Imposible. Yo no puedo absorber más de lo que ha incidido. ¿Sí? Es todo lo que tiré sobre esa pared. No puede absorber más que eso. Es esa cantidad. Por lo tanto, esa relación nunca va a poder ser mayor que 1. Y de la otra manera, si todo se refleja, la cantidad de energía que puede absorber esa pared va a ser 0. Entonces, esta relación que tengo acá de energía absorbida sobre energía incidente va a valer o va a variar entre 0 y 1. Y a esa relación, energía absorbida sobre energía incidente, yo la voy a denominar alfa o coeficiente de absorción, que va a ser la cantidad de energía que puede absorber una determinada superficie. Todos los elementos tienen tabulados el coeficiente alfa. Ustedes en el módulo tienen una tabla en la cual debe haber 20 valores del coeficiente alfa. Ahora, tengan en cuenta una cosa. El coeficiente de absorción va a tener diferencias en función de qué. En función de cuál es el ángulo en el cual la energía incide sobre la superficie. Una. Y otra, fundamental, la frecuencia de ese sonido. Ustedes van a ver en la tabla que tienen ahí que van a tener alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa, o sea, por ejemplo, para la madera van a tener alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, que va a ser función de todos estos, de estos dos parámetros que les estaba hablando. Pero van a tener un alfa M, que es el valor medio con el cual nosotros vamos a trabajar. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a la tabla de Durlock, Durlock tiene su coeficiente de absorción, ¿sí? Entonces van a ver un valor, va a decir, qué sé yo, alfa igual a 0,43, por ejemplo. Pero ese es el coeficiente medio, ¿sí? Pero es el coeficiente que nosotros vamos a utilizar para los cálculos. Eso es fundamental en el tema cálculos. ¿Por qué? Porque va a determinar, cuando nosotros calculemos, la cantidad de energía que puede absorber un determinado local. ¿Y para qué nos sirve la absorción? Entonces, fíjense que es muy diferente tener un cuarto y vamos a poner 2 cuartos de exactamente las mismas dimensiones, ¿sí? Y en el centro del cuarto, una fuente de emisión de ruido que tenga exactamente la misma potencia. Pero la diferencia va a estar en ¿qué? En que uno de los cuartos va a estar, por ejemplo, todo recubierto por láminas de corcho, supongamos, y el otro va a ser de las mismas dimensiones, pero todo con chapas metálicas. Lógicamente, la de corcho tiene un coeficiente de absorción mucho mayor que la chapa metálica. Por lo tanto, la cantidad de energía que yo voy a tener dentro del cuarto va a ser menor
en el cuarto que va a estar recubierto por corcho que en el cuarto que va a estar recubierto por chapa. Sí, Pablo. Profe, esto que usted está explicando, a su vez tiene que ver con los paneles que se usan para insonorizar. Vio que yo trabajo con locales musicales y en las paredes tienen lo que parecería ser como un maple de huevos, los formatos. Porque usted explicó que tiene que ver con el material y a su vez con el ángulo en que incide. Exactamente. Ahora llego a ese punto. Ok, y gracias. lo explicamos. Está bien. Eso es la función que tienen esos cobertores. Pero ahora se los explico. Entonces, ¿qué está pasando acá? Fíjense, si yo tengo un cuarto en el cual tengo mucha energía reflejada, ¿qué pasa? Y griten un poquito ustedes en el cuarto que están. ¿Qué pasa? Sienten como un eco, que en este caso se denomina reverberación. Eso no es admisible, por ejemplo, en lugares donde, como está hablando Pablo, se emite música, una sala de conciertos, un auditorio de una radio, la misma sala de la radio. Yo no puedo tener algo que tenga mucha energía reflejada, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una red alimentación y voy a tener el famoso delay. Voy a estar hablando y va a venir el eco y se va a poner por encima y se va a entender poco o nada. Los cines, salas de concierto y demás tienen que usar este fenómeno a su favor, haciendo que van a poner en las paredes, piso y techo paneles absorbentes o materiales que absorban bastante el sonido para evitar esa energía reflejada. Entonces hay lugares donde a mí me conviene que haya una mayor absorción, ¿sí? Por ejemplo, esos lugares que acabamos de hablar, y lo podemos trasladar a los lugares de trabajo, ya que si absorbe una gran cantidad de la energía que está emitiendo, energía acústica que está emitiendo la fuente, le va a llegar menor cantidad al trabajador, porque eso está emitiendo continuamente. Lo que nosotros medimos en un local es el remanente, o sea, es la energía que tenemos en el lugar posterior a que se ha absorbido en ese lugar. Por lo tanto, nosotros, haciendo un lugar más absorbente, vamos a tener una mejor calidad el audio de los trabajadores. Vamos a bajar el nivel de presión acústica. Eso responde Pablo. Y ustedes habrán visto, bueno, los paneles absorbentes, justamente, fíjense una cosa, eso lo iba a explicar ahora siguiente cuando llegáramos al área de absorción equivalente. A ver, llego a eso y lo explicamos. Es lo que sigue. Habíamos dicho que, acá explicamos que tenemos una determinada superficie y tiene una determinada absorción. Ahora, cuando estamos en un recinto, ese recinto va a estar compuesto de distintos materiales en distintas cantidades de metros cuadrados de la superficie y calidad de materiales. Ahora, nosotros vamos a tomar siempre, eso ya se lo había dicho en la clase pasada cuando hablamos un poquito de absorción, del área de absorción equivalente, perdón, de que vamos a tomar siempre los locales como si estuviesen vacíos, ya que todo lo que está dentro del local va a absorber o va a reflejar, ¿sí? Pero ahora imagínense ustedes, si nosotros tomamos todo como si estuviese vacío, vamos a estar trabajando en la peor situación. Tengo menor superficie de absorción. Ejemplo, yo estoy haciendo el cálculo para un auditorium. Agarro y calculo con el área de absorción,
el coeficiente de absorción del piso, que tendrá alfombra, el de las paredes, que tendrá paneles absorbentes, el del techo, el cual también tendrá paneles absorbentes, y las personas, no lo calculé con las personas. Cuando ponga las personas, voy a tener mayor absorción, pero ya estoy haciendo el cálculo en la peor situación, cuando tengo menos cantidad de personas, cuando tengo nada de personas. Entonces esa es la peor situación. Siempre en seguridad e higiene vamos a calcular y vamos a tomar todo en la peor situación. Ya van a ver cuando hagamos incendios o cuando hagan iluminación, todo lo demás, siempre va a ser la peor situación. Cuando ustedes calculen iluminación, por ejemplo, ¿cuál es la que les interesa si están en un cuarto? Cuando están sin luz natural. O sea, si es una oficina, bueno, ¿cuándo calcularán la iluminación? Y van a calcular, si es invierno, en la primera hora de la mañana o a la hora de retirarse, cuando la iluminación exterior, que puede entrar por una ventana, por tragaluces y demás, va a ser prácticamente nula, porque yo tengo que trabajar en esa situación, sin esa ayuda, digamos, de la luz de afuera. Por lo tanto, lo voy a calcular en la peor situación. Con ruidos hacemos lo mismo. Vamos a calcular siempre en la peor situación. En el caso del área de absorción equivalente, la peor situación es cuando no tenemos nada en el cuarto y calculamos únicamente con paredes, pisos y techo. Entonces, fíjense, ahí está la definición, ustedes la tienen. Acá, lamentablemente, bueno, se me superpuso en la placa con en el PDF, que no lo puedo correr, pero se los leo. Dice, el área de absorción equivalente de un local es el área en metros cuadrados de una superficie perfectamente absorbente, alfa igual a 1, cuya absorción equivale a la absorción total del local. ¿Qué significa esto en definitiva? Cuando nosotros hagamos el cálculo, y el cálculo va a ser coeficiente de absorción por la superficie que estamos considerando. O sea, tengo una pared de 4 metros cuadrados, veo el coeficiente de absorción que tiene esa pared y alfa por los 4 metros cuadrados me va a dar un número que va a ser el área de absorción equivalente de esa pared. ¿Sí? O sea, cuando nosotros terminemos el cálculo, que hagamos la otra pared por su coeficiente de absorción, la otra, piso y techo, cada uno por su coeficiente de absorción, vamos a obtener un número. Fíjense ustedes cómo va a ser ese número. ¿Cuál es el máximo valor del coeficiente de absorción? 1. Como estamos multiplicando la superficie y la estamos desglosando, superficie de las paredes, más superficie del piso, más la superficie del techo, que si la sumamos así nomás, ¿qué va a ser? La superficie total del recinto donde estamos. Pero como la estamos multiplicando por 1, numéricamente, si todo fuese absorción 1, el valor numérico del área de absorción equivalente sería igual al valor numérico del área en metros cuadrados. ¿Sí? Porque voy a multiplicar, qué sé yo, 40 metros cuadrados por 1, me va a salir 40, un valor numérico 40. Pero en el área de absorción equivalente tenemos otra unidad. Al haber multiplicado por ese coeficiente, nosotros hemos cambiado las características de la unidad y la vamos a llamar sabines. O sea, si yo tengo una superficie de 40 sabines y tengo una superficie total de 40 metros cuadrados, quiere decir que el coeficiente de absorción de esa sala es igual a 1. Ahora, 1, imposible. Prácticamente nada tiene 1. Mientras más nos acerquemos a 1, es el ideal. O sea, siempre vamos a tener valores mucho más bajos. Por lo tanto, numéricamente, el área de absorción equivalente de un local en sabines, numéricamente en sabines, va a ser siempre menor numéricamente de la superficie total en metros cuadrados. Ahora, ¿qué era el área de absorción equivalente? Ese valorcito que vamos a tener, por ejemplo, tenía 100 metros cuadrados y tengo 50 metros cuadrados, 50 sabines, significa que tendría un local de 50 metros cuadrados con un coeficiente igual a 1, sería el mismo representativo
de la superficie total por sus coeficientes de absorción. Eso es la definición del área de absorción equivalente. Y es, en definitiva, cuánto me va a absorber ese local de la cantidad de energía acústica que yo estoy emitiendo. Es un porcentaje. Bien. Con esto, ustedes ya van a poder, a ver, yo voy a abrir ahora el trabajo práctico, lo vamos a ver un poco para que ustedes lo vayan desarrollando hasta la clase que viene. Ya les voy a poner, ustedes lo tienen que subir hasta que comience la clase siguiente. Creo que está hasta la noche anterior al viernes que viene, o sea, jueves a las 24, a las 0, o sea, horas del viernes. Son 5 o 6 ejercicios muy sencillos en donde van a aplicar las fórmulas que hemos estado viendo. Pero ahora lo vamos a ver así un poquito como para que ustedes lo puedan visualizar. No sé por qué no puedo salir, disculpen, tengo que salir y entrar de nuevo. Ya vamos a ver algunos desarrollados. En el trabajo práctico, vamos a leer nomás por si tienen alguna duda, pero ya vamos a ver dos ejemplos ahora a continuación. Vamos a ver unas placas, a leer nomás por si tienen alguna duda, pero ya vamos a ver dos ejemplos ahora a continuación. Vamos a ver unas placas en las cuales se desarrollan ejercicios similares. Profe. Sí, Mauricio, dígame. Buenas tardes, profe, y a todos. Una pregunta sobre la tabla de absorción, porque eso hizo referencia a ello y no la estoy encontrando. En el que dice módulo, en el que dice material, está abajo, en la plataforma, material de apoyo, no me acuerdo cómo dice, pero eso por favor vayan abriendo, porque ahí yo les puse muchísima información. Hay algunos problemas resueltos, está el módulo completo, porque ustedes tienen, si bien tienen las placas de las clases, es resumido, lógicamente. Acuérdense que ya les expliqué en la primera clase que esta es una materia que se dicta normalmente en 60 horas y la tenemos que comprimir bastante para dárselas en este tiempo. Entonces, le damos bastante material de apoyo como para que ustedes puedan verlo y ampliar los conocimientos. Pero está ahí. Después cualquier cosa ya la busco y la pongo, le pongo el... Bueno, porque acá hay uno que dice material complementario, pero no. Bueno, después lo vemos. ¿Sabe qué pasa? Es que si me pongo a buscarla ahora, cortamos la clase. Lleguemos al final y lo vemos, ¿eh? Por favor. Sí, gracias. Pero está ahí. A ver. Bueno, acá tienen varios problemas. Ustedes lo pueden aumentar. Yo si lo aumento, ustedes no lo ven. Pero hay un problemita de intensidad acústica muy sencillo, uno de presión acústica y de nivel de presión acústica, en el cual tienen que utilizar las unidades para determinarlo. Después hay hay un problema de suma de niveles sonoros, pero con máquinas similares, en la cual únicamente ¿qué van a hacer ustedes? Van a aplicar la fórmula de 10 logaritmo de la cantidad de máquinas, porque son todas similares, es para que se vayan dando cuenta cómo va aumentando el valor en función de cómo voy aumentando la cantidad de máquinas y que en realidad se lo ve que es poco el aumento numérico, pero en realidad estamos aumentando por cada máquina que estamos sumando un 100% más de energía acústica. Por lo tanto, sí es importante. Después hay un ejercicio para estimar el valor medio. En ese ejercicio, tomen las columnas, por favor, ¿sí? Ahí dice
conjunto de mediciones, y ahí está. El primero dice 78, 83, 82, 95, 90. Tiene que sacar el valor medio. Acá, en todas estas, y cuidado, porque veo que pasa esto normalmente, en todas estas ustedes van a utilizar la fórmula 10 logaritmo de 1 sobre 5, porque son 5 mediciones, por la sumatoria de 10 a la LI sobre 10. Entonces será L1 78, L2 83, L3 82, 95 y 90. ¿Qué pasa con esto y qué me ha pasado años anteriores? Como utilizan el 1 sobre 5 y después yo por ahí les pongo un ejercicio con 3 valores, me usan el 5. Y no, el N es la cantidad de mediciones. Así que cuidado con ese tema. Ahora recuerden también lo siguiente. Como esto es valor medio, el valor, por ejemplo, en esta primera columna de 78 es el menor y 95 que es el mayor, el valor va a estar entre esos dos valores, porque es un valor medio. No puede ser superior a 95 y no puede ser inferior a 78. Ahora, el que sigue, calcular el nivel de presión acústica de cada conjunto de 5 máquinas, tengo ahora, no son mediciones diferentes, son máquinas o fuentes diferentes. Tengo la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la 4 y la 5. Por lo tanto, el valor final va a ser la suma logarítmica de todos estos valores. Si tomamos la primera columna, 93 es la máquina 5. Por lo tanto, el valor final va a ser mayor que 93, porque le estoy sumando otras energías. Ese ya está. Por lo tanto, el valor final va a ser siempre mayor que el valor mayor. En la siguiente, mayor que 103. En la siguiente, mayor que 95. Y así en todas las mediciones. Eso es para que ustedes se den cuenta cómo funciona el tema del cálculo. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a usar ya la semana que viene para los otros cálculos. Y esto es la suma y la resta. O sea, esto no es el problema en sí. Es aprender a usar los elementos para poder determinar el total. El 6, ahí está hablando, dice, un nivel de presión acústica total, dice 93, pero hay un ruido de fondo de 93. ¿Cuál es el valor real? El 93 está considerando el 83 también. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Restarlo a ese 83, pero logarítmicamente. Acá será 10 logaritmo de 10 a la 93 sobre 10, menos 10 logaritmo de 10 a la 83 sobre 10. ¿Sí? El siguiente dice determinar el área de absorción equivalente de los siguientes recintos. En todos les puse el mismo valor del coeficiente. Lo que van a tener que calcular acá son las superficies. Y ahí están las medidas, las cotas, están las superficies de todos. Con lo cual, vuelvo un poquito para atrás, perdón. Por ejemplo, piso 0,05, dice. Me voy al primer ejemplo, y es en este, que es un prisma rectangular, y el piso es de 8 por 8, 64. Por lo tanto, es 64 por ese valor, más el valor de las paredes por el valor del coeficiente, más el valor del techo por el valor del coeficiente. Sumados todos ellos, me va a dar el área de absorción equivalente. Y eso lo tienen que hacer porque van a llegar al 8, que es el nivel de potencia acústica. Y en el nivel de potencia acústica, según la fórmula que ya hemos visto y que ustedes la tienen en el módulo, es igual al nivel de presión acústica real más 10 logaritmo de S menos 10 logaritmo de 1 más 4 por S sobre A, que era K2. ¿Y por qué no está K1? Porque le estoy dando el nivel de presión acústica real en la fórmula. Y el nivel de presión acústica real, ustedes van a usar esto que vieron en el problema número 6, que era quitarle el ruido de fondo, porque ahí le estoy dando como dato
el ruido de fondo. Y el último problemita, determinar el tiempo de reverberación. Ustedes tienen ahí un ejercicio desarrollado del tiempo de reverberación y utilícenlo. De todas maneras, lo vamos a ver la clase que viene. Y el 9, que también vamos a ver aislación in situ, la clase que viene. Esos dos últimos, si quieren, los dejan, porque va a ser el principio de lo que vamos a ver en la próxima clase, antes de entrar a la parte de aislamiento acústico bruto, que ya es aislación. Presentamos el Voy a práctico cambiar. sin esos dos últimos problemas. Sí, sí, sí. O sea, si quieren, inténtenlo porque tienen material ahí, están desarrollados problemas similares. Si quieren, inténtenlo, pero se los voy a desarrollar la clase que viene. Es Profe, difícil. Diga. si la entrega es el 3, a ver si entendí mal, ¿el 8 y el 9 van a estar incluidos en esa entrega o no? No. Si pueden, lo hacen, no hay problema. ¿Sí? Si pueden, lo hacen, porque tienen ejemplos en la plataforma. Pero si no lo entregan, no hay problema porque lo vamos a ver la semana que viene. Lo voy a incluir para el siguiente trabajo. Pero si quieren ir adelantando un poco, son sencillos, son muy sencillos. Lo pueden hacer. Ok, gracias. Acá, bueno, acá está. Vamos a ver el tiempo de reverberación porque lo tengo acá. Vamos a ver un ejemplo, así que sí lo van a poder hacer. Bien. Ya habíamos visto que el área de absorción equivalente lo vamos a calcular como A igual a las superficies por esta A que está acá es alfa, perdón, porque hace autocorrección y me puso A, no me fijé, que es el coeficiente promedio. De todas maneras, ustedes van a utilizar la fórmula general, que es, anoto, A igual a la sumatoria de S y cada una de las superficies por cada uno de sus coeficientes. La superficie del techo por el coeficiente del techo, la superficie de la pared por la de la pared y lo siguiente. Con lo cual van a determinar el área de absorción equivalente. Esto como va a quedar, si quieren lo pueden ir bajando. Esto se puede bajar acá, pero lo tienen de todas maneras en la plataforma. Si quieren lo van bajando ahora. Quiero llegar al ejemplo. Bueno, definimos el tiempo de reverberación. Esto es parte teórica. La parte correspondiente a absorción acústica tiene que ver prácticamente y directamente con las características acústicas del local. Y lo que define la característica acústica de un local es el área de absorción equivalente y su tiempo de reverberación. ¿Qué es el tiempo de reverberación? Es el tiempo expresado en segundos necesario para que el nivel de presión acústica disminuya a 60 decibeles una vez que la fuente sonora ha cesado de emitir. ¡Pah! Ahora lo explicamos. Escuchen esto, voy a aplaudir. Vieron que sonó y tardó en extinguirse, ¿sí? Porque hay reverberación en el cuarto que yo estoy. Vuelvo a hacerlo. ¿Perciben eso? O sea que no es únicamente un golpe, sino como que se alarga. Bueno. Sí, sí. ¿Cuándo Sí, sí.
¿Cuándo lo dejan de percibir ustedes? Cuando el nivel entre que yo golpeé y cuando lo dejaron de percibir es de 60 decibeles. O sea, ese tiempo, es que esa pérdida es lo que se va a denominar el tiempo de reverberación. Mientras mayor sea el tiempo de reverberación, o sea, el tiempo en que tarda en extinguirse ese ruido, el local va a ser más reverberante. Tomen, la reverberancia es un tipo de eco, ¿sí? O sea, va a tener mucho más eco, ¿sí? Ahora, la fórmula de cálculo es tiempo de reverberación igual a 0,16 por el volumen del local, ¿sí? O sea, superficie, si es un local, perdón, de piso rectangular, tengo la superficie del piso por la altura, voy a tener el volumen. Ese es el volumen del local. Y A, que está dividido A, es el área de absorción equivalente. La fórmula de tiempo de reverberación en realidad es una fórmula que tiene 4 o 5 términos, pero el más significativo es este, el primer término, y es el que se lleva prácticamente el 90% del valor del tiempo de reverberación. Los otros tienen en cuenta frecuencias y demás cosas, pero con esto nosotros ya tenemos la idea general de cuánto es el tiempo de reverberación. Ahora, en función del tiempo de reverberación, nosotros vamos a poder clasificar los locales. ¿Cómo los clasificamos? Los vamos a clasificar en reverberantes, en locales intermedios y en locales absorbentes. ¿Cuándo va a ser esto? Si el tiempo de reverberación, ese cálculo 0,16 por el volumen sobre el área de absorción equivalente, es mayor que 1, nosotros vamos a decir que el local es reverberante. Si el tiempo de reverberación, el cálculo 0,16 por volumen sobre A, está entre 0,4 y 1 segundo, vamos a decir que el local es intermedio. Y si el tiempo de reverberación es menor a 0,4 segundos, ¿sí? O sea, 4 décimas de segundo, vamos a decir que el local es absorbente. Y fíjense que tiene bastante lógica. Mientras menos tiempo permanece el ruido en el ambiente, es que se absorbió. O sea que la gran parte se ha absorbido. Por lo tanto, mientras más rápido se absorba, menos tiempo va a estar ese ruido en el ambiente. Ahora, ¿para qué nos sirve esta clasificación? Nos sirve para clasificar los locales porque los locales tienen que cumplir cierta norma. Por ejemplo, si hablábamos de locales en los cuales no está permitido ese delay, ¿se acuerdan que hablábamos como ser una sala de radio? Va a tener que ser absorbente. O sea, yo no puedo permitirme tener un tiempo de reverberación demasiado grande para que se me produzca el delay. En locales como ser oficinas y demás, puedo clasificarlos dentro de los intermedios. Y los locales en los cuales el tiempo de reverberación es mayor a 1 segundo, generalmente se va a dar en estadios en los cuales hasta es necesario que sea reverberante, porque qué sé yo, si tengo un público de 10 personas, van a sonar como si fueran 100, porque la finalidad ahí es levantar y hacer que el equipo, digamos, se sienta más acompañado. Que ahí es un problema, no sé si ustedes en los lugares donde viven tienen, por ejemplo, que van y hacen recitales y viene algún cantante a hacer recitales y es un gimnasio, una cancha de básquet cerrada y demás. No son los locales ideales, porque ahí que tenemos gran reverberación, entonces prácticamente no se escucha nada.
y peor, tenemos público y el público en esos casos tenemos gente hablando, gritando, cantando, con lo cual prácticamente no se va a entender nada. En cambio, en un teatro, ahí se busca que sea intermedio y tirando a absorbente para tratar de que el sonido llegue y que no se pierda, que permanezca y que pueda llegar hasta el fondo del local y que lo podamos percibir sin necesidad de que haya un delay y una acumulación o una sobreposición de las palabras, con la cual no entenderíamos lo que sería, por ejemplo, una obra de teatro. Entonces, hay locales en los cuales se los adecúa para que pase esto. Esto también es importante en los locales fabriles, en los locales de trabajo, ya que, por ejemplo, imagínense un lugar, un galpón donde existe un taller, pero también tenemos las oficinas administrativas, ¿sí? Y están bajo el mismo techo. Generalmente, bueno, sí, va a haber paredes, todo lo demás, y por ahí hacemos un cielo raso, pero hay ruido, el ruido de fondo que se va a inmiscuir dentro de la oficina y va a haber ruido. Entonces, ¿qué hacemos en la oficina? La oficina las acondicionamos. La oficina tendrá y tiene sillones, tiene por ahí moquetas, alfombras, tiene decoraciones y demás, con lo cual, ¿qué buscamos con eso? Absorber parte de ese ruido. Con lo cual, aparte de que sea más lindo, más agradable el lugar de trabajo, tratamos de bajar el nivel de ruido que pueda llegar a inmiscuirse en ese lugar. En el taller también nosotros deberíamos lograr de que, como ya habíamos hablado anteriormente, de que los niveles sean menor y por eso hacemos que se absorba más. Pero normalmente, ¿y qué pasa? Tenemos talleres en los cuales se construye normalmente los galpones con una pared de mampostería hasta los 2 metros, después chapa y un techo de chapa. Con lo cual tenemos muchísima reverberación. Ahora, la clasificación que yo les he dado, que era de 0 a 0,4 segundos absorbente, entre 4 y 1 segundo intermedio y mayor a 1 segundo reverberante, eso lo calculamos con esta formulita que tenemos acá, pero vale únicamente para locales hasta 100 metros cúbicos. Y veamos cuánto es 100 metros cúbicos para hacerlo rápido y simple. Tengo un local de 10 por 15 y por 4 metros de alto. 10 por 15, 150. Por 4, 600. 600 metros cúbicos. Ya no puedo aplicar esto. Y estoy hablando de un galpón común, ¿sí? Ahora, ¿qué hago entonces para la clasificación? Para la clasificación voy a tener que utilizar esto. Acá tenemos la tabla. Reverberante mayor de 1 segundo, intermedio 0,4 a 1 y absorbente menor de 0,4. Voy a tener que usar esto que dice acá, que también me lo corrigió el programa, y que dice DTR. Esperen que dibujo. Y que en realidad debería decir delta TR. O sea, variación del tiempo de reverberación. Y va a tener que ver con la siguiente fórmula. El logaritmo natural, ustedes lo tienen con su calculadora, del volumen dividido 100 y todo dividido 7. Con eso yo voy a hacer una corrección cuando los locales son mayores de 100 metros cúbicos. Entonces, ¿qué voy a hacer?
voy a aplicar esta fórmula y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, el tiempo de reverberación, que es con el que yo voy a calcular para 100, que es el que yo uso para esta tabla, va a ser igual al tiempo de reverberación calculado con la fórmula 0,16 por el volumen sobre el área de absorción equivalente, menos delta TR. Este valor que obtenemos acá lo vamos a restar a TR para obtener el TR100, que es con el cual nosotros vamos a clasificar el local. Es así de sencillo. O sea, tenemos un local de más de 100 metros cúbicos, calculamos el TR, que ese va a ser el tiempo de reverberación, no es este que calculamos acá. O sea, es el TR, que es 0,16 por B sobre A, es el tiempo de reverberación del local. Pero la clasificación la vamos a hacer con el TR100 si el local es mayor de 100 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vemos un ejemplo. Sí. ¿Tengo una consulta? No, profe, perdón. Bien. Tenemos un local de forma prismática cuyas dimensiones son 15 por 40 por 8 de altura. O sea, es un prisma. ¿Sí? El cual tiene 15 acá, 40 acá y 8 acá. Con lo cual ya puedo sacar el volumen y puedo sacar las superficies. Superficie de piso, superficie de paredes, superficie de techo. Ahí tengo los coeficientes. Entonces obtengo el área de absorción equivalente. Y con 8 por 15 por 40 obtengo el volumen. Lógicamente esto es mayor que 100 metros cúbicos. Pero acá voy a tener TR. Hago el cálculo y obtengo 474 sabines, el área de absorción equivalente, el volumen 4.800 metros cúbicos. Este está en la plataforma, ¿no? Lo pueden visualizar ahí. Con lo cual yo puedo determinar el tiempo de reverberación. 0,16 por 4.800 sobre 474, 1,62 segundos. Yo ahí no puedo decir que el local es reverberante, porque es un local de más de 100 metros cúbicos. O sea, primero tendría que restarle el delta TR y al resultado sí lo meto en la tabla y hago la clasificación. Entonces tengo 1,62 segundos. Paso siguiente. Aplico el delta TR. Logaritmo natural de 4.800, que era el volumen, sobre 100, todo dividido 7. Me da 0,553. Eso es delta TR. Por lo tanto, el TR100, que era igual a TR menos delta TR, va a ser 1,62 menos 0,56. Igual 1,06 segundos. El local es reverberante. Y lo clasificamos como reverberante. ¿Se entiende eso? Bueno, eso lo pueden hacer y lo van a, lo tienen para el problemita que tienen en el trabajo práctico. Hasta ahí van a poder llegar. Bueno, dudas de lo que hemos visto hoy. ¿Alguno? No, profe, nada, habrá que sentarse a leer más el material, pero creo que está claro. No, o sea, sí, hasta ahora todo lo que hemos visto que tiene que ver con absorción es muy fácil de calcular. Lógicamente, después los problemas se complican un poquito, porque bueno, hay que obtener los datos, lógicamente. Siempre cuando a nosotros nos dan los problemas, nos dan con todos los datos y bueno, tenemos que aplicar una fórmula y resolverlos.
lo que pasa en nuestra actividad es que nosotros tenemos que buscar estos datos, buscarlos, tabularlos y recién realizar los cálculos. Pero con esto, teniendo la base de esto, ustedes lo van a poder hacer perfectamente. Lo que sí les pido para la clase que viene, por favor, es que adelanten un poco la lectura de aislación acústica bruta, ¿sí? Que eso, en aislación acústica bruta, que es el tema que sigue, ya incluye todos estos temas que hemos visto ahora, porque, como yo les decía, para poder calcular el ruido de fondo, yo tengo que saber todo esto. Entonces, son elementos que voy a utilizar dentro de esa formulita de aislamiento acústico bruto, con la cual ustedes van a poder resolver cualquier tipo de problemas de aislación y absorción. Ahí ya vamos a ver, entonces, la clase que viene, vamos a ver aislamiento acústico bruto, vamos a ver un poco de la parte correspondiente a los protectores auditivos, ¿sí? Y le voy a dar una pequeña introducción a el protocolo de medición de ruidos, que es lo que ustedes van a tener que presentar como trabajo final. Ahí yo ya les puse una aclaratoria en la página al principio nomás de cuándo tienen que presentar ese trabajo. Ese trabajo no me lo tiene que presentar terminada la materia y demás. Ese es su trabajo final para aprobación de la materia, que es cuando ustedes se inscriben para rendir y presentan ese trabajo. Lo que sí, la ventaja es que ustedes lo pueden ir subiendo y que cuando yo lo vea en la plataforma, yo se los voy a corregir y les voy a poner ya una nota. Si la nota es de aprobado, bueno, cuando ustedes se inscriban en el final, les pondré esa nota. Si se los repruebo al trabajo porque está algo mal, ustedes van a ver y van a poder subir un trabajo corregido para cuando ustedes se inscriben para rendir el final. Entonces, esa va a ser la nota que les va a corresponder. No es que van a estar, si nos mandan mal, que van a estar achados. ¿Sí? Cualquier consulta, por favor, me la hacen por plataforma. Yo la voy a ir viendo y les pido, por favor, de nuevo, adelanten un poco aislamiento acústico bruto, así lo vemos un poquito más rápido la semana próxima. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, vamos a terminar, pero díganme si les falta algo. Profe, recuerde, por favor, lo de la tabla de absorción, si la vamos a usar. Bueno, a ver. Ya, ahora corto, lo busco y cualquier cosa la pongo ahí. Si está el módulo, digo, bueno, vayan al módulo, página tanto. Pero yo creo que sí está. Y si no, se las pongo ahora, después de la clase, se las pongo en la plataforma. Bueno, gracias, profe. Bueno, muy bien. Gracias. En el mensaje hablaste de dos trabajos prácticos, pero está subido uno solo, ¿cierto? ¿El otro no se lo ve todavía? No. Porque yo los puse para que se visualicen los dos. Ya ahora me fijo y lo pongo que se visualice, no se preocupe. Porque ese lo van a hacer con lo que veamos la semana que viene, o con lo que ustedes tienen que adelantar. Por eso no se los mostré. Okay. Pero de todas maneras ya se los habilito. Bueno, si no hay más consultas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos el viernes que viene. Gracias.